La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de exploración creativa verdaderamente revolucionaria en diversas disciplinas. Para hablarnos acerca del tema, invitamos a la diseñadora de producción y directora de arte, Sara Millán. Sara Millán estudió diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ha trabajado como diseñadora de producción y directora de arte en largometrajes colombianos y extranjeros, entre los cuales se destacan Los Iniciados, La Ciudad de las Fieras y Al Final del Espectro, entre otras. Su experiencia cinematográfica se ha expandido al diseño de producción de numerosos comerciales, videos musicales, obras de teatro, fotografía editorial y series de televisión. Además de ser diseñadora de producción, Sara ha trabajado como directora creativa en campañas de marketing cinematográfico. Ha sido docente, investigadora y diseñadora gráfica. Sara Millán nos contará sobre la inteligencia artificial como una nueva herramienta de exploración creativa. Con ustedes en Profundamente, la diseñadora Sara Millán. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me ven y me escuchan bien. ¿Me confirman, por favor, el host? Súper. Bueno, yo les voy a contar, antes de empezar la presentación, les voy a contar qué hago yo como diseñadora de producción, como para que entiendan el contexto en el que voy a hacer la charla. El diseño de producción o el diseñador de producción es la persona que se encarga de toda la parte global de una película o una pieza audiovisual. Y esa parte global estética, ¿cierto? Abarca sobre todo, digamos, los elementos materiales, que son espacio, objetos, lo que tocan, digamos, los actores, los espacios que habitan y el contexto, digamos, donde están. Entonces, eso es importante porque esta charla está más dirigida a un poco a la experiencia mía como diseñadora de producción y en algunos casos como diseñadora gráfica, aplicando, cómo aplico yo, digamos, estas herramientas tecnológicas nuevas y cómo estoy aplicando la inteligencia artificial. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Un momento. Listo. Si de pronto dejan de ver la pantalla, aquí estoy poniendo el full screen. Si de pronto dejan de ver la pantalla, le pediría al host que me mande un audio y me diga que de pronto no están viendo algo. Entonces, solo para confirmar, el host me dice si lo están viendo. Con audio, porfa, no te escucho. ¿Me confirmas, por Sara, favor? sí, te vemos, vemos la presentación y te escuchamos. Listo, perfecto, gracias, porque no quiero estar de pronto hablando y que em, no estén viendo. Listo. Un momento que se me perdió. Listo, perfecto. Entonces, la charla que quiero darles hoy es acerca de cómo la inteligencia artificial es utilizada como una herramienta de exploración creativa. Esto es solo para contexto, para que sepan, digamos, dónde está parada la charla. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la habilidad que tiene un ente no biológico, en este caso las máquinas, de lograr metas complejas. Y en este momento, digamos que uno podría dividir esa inteligencia que tiene esta máquina en tres secciones. Una inteligencia estrecha o limitada, que es esa inteligencia, la capacidad de lograr metas específicas. Y en este momento, la inteligencia artificial está más, digamos, más enfocada en esta inteligencia limitada. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los carros de Tesla, que tienen inteligencia artificial,
o lo vemos en softwares específicos donde el sistema es cerrado y donde esa inteligencia que tiene la máquina no, digamos que no trasciende la web, por ejemplo, ¿cierto? La inteligencia general es la capacidad de lograr virtualmente cualquier meta, incluyendo el aprendizaje. Esa inteligencia general todavía no hemos llegado ahí. Se cree que, digamos, el ChatGPT es como una especie de pinito para que lleguemos a esa inteligencia general, pero tenemos que tener en cuenta que para llegar a eso, pues también se necesita que una inteligencia universal o que haya una inteligencia que tenga acceso a datos y recursos. Entonces, eh, hay varios, digamos que en términos creativos, eh, hay como varias situaciones que están pasando actualmente en este último año que para mí son súper interesantes y es el desarrollo del metaverso y de cómo nuestros datos en un futuro cercano, utilizando inteligencia artificial, van a poder ser escaneados, nuestros cuerpos van a poder ser escaneados y vamos a poder tener una relación cuando hagamos una llamada, una interacción, digamos, mucho más estrecha, ¿cierto? Me parece súper interesante. Esta es una charla que hizo Lev Friedman, que es el chico de la izquierda, y se la estaba haciendo a Mark Zuckerberg. Y entonces lo que él contaba ahí es que era súper interesante la interacción porque él sentía que, aunque él estaba conectado a unas gafas de realidad virtual, él sentía que podía ver a Mark y él estaba cerca de esa otra persona. Esto, ¿por qué se los cuento? Porque en términos creativos, los avances tecnológicos y este tipo de herramientas tiene que abrirnos el cerebro para pensar qué cosas podría yo hacer ahí con estas posibilidades tecnológicas, qué cosas podría hacer yo en ese metaverso, qué posibilidades creativas, qué posibilidades de diseño tengo yo con estas nuevas herramientas. Esta es una artista que se llama Refik Anadol, que mi concepto es como de lo más interesante que he visto de inteligencia artificial, y es que él coge datos y los convierte en imágenes. Pero estos datos son bases de datos gigantes. Entonces, por ejemplo, tiene una exhibición en el MoMA de Nueva York donde cogió todas las obras del MoMA y entonces programó el sistema para que todo el tiempo, digamos, estuviera generando esta imagen tridimensional con base en la información que estaba ahí en el MoMA. Entonces, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está fluyendo. Y es una forma de generar de alguna manera una memoria. Y eso me parece súper chévere, cómo nosotros podemos utilizar esas herramientas de tecnología, no solamente para crear imágenes impactantes, sino también para generar memoria, generar contenidos que sean importantes, generar impacto sobre las personas con respecto a un tema específico. Y este es otro ejemplo que pues ya muchos lo deben haber escuchado, que salió hace poco, y es el Apple Vision Pro. Y es digamos, esta nueva, de este nuevo desarrollo que hizo Apple y que va a sacar el próximo año con estas gafas de inteligencia artificial, perdón, con estas gafas de AR, para que uno pueda conectarse con las imágenes y con las personas si uno quiere hacer una llamada y pueda uno tener una interacción mucho más cercana sin perder el contexto en el que uno está. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, es muy interesante porque esa puede ser la sala de tu casa y puedes estar viendo Pinterest o buscando una mesa que quieres comprar o teniendo una reunión o teniendo acceso a tus mails
o en la imagen de la derecha, o teniendo un momento en el que puedas meditar y concentrarte, o incluso que puedas estar interactuando con otras personas o viendo otro tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial en la parte creativa, voy a enfocarme específicamente en la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es eso? ¿Cierto? La inteligencia artificial generativa son sistemas de inteligencia artificial que pueden crear o generar nuevo contenido como texto, imágenes, música, código, sin depender de plantillas. Entonces, ¿cómo funciona estos sistemas de inteligencia artificial? Ellos son, lo primero que se hace con estos sistemas es entrenarlos, ¿cierto? Entonces, se les mete como un montón de información. En este caso, voy a hablar, digamos, esto aplica, por ejemplo, a Midjourney, que es una de las aplicaciones que tiene inteligencia artificial generativa. Y entonces, por ejemplo, le meten un montón de información de imagen más descripción de esa imagen y así, digamos que toda esa base de datos entrena el sistema. Luego el sistema, a través de unos algoritmos, hace como un siguiente paso, el segundo paso, que sería como el aprendizaje automático. Ese aprendizaje automático, ¿en qué consiste? Son algoritmos que buscan variables en las imágenes recogidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las imágenes que recogieron son de gatos, ¿cierto? Entonces, el algoritmo busca cuáles son las variables que hacen que un gato sea un gato, o que una manzana sea una manzana, ¿cierto? O que un banano sea un banano. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de una manzana, ¿cuál es el color, la forma, el tamaño, el brillo? Pero esas variables no son tan obvias todas, ¿cierto? Y a veces nosotros como humanos ni siquiera tenemos eh, como nombre para las cosas que están digamos, que nos rodean, ¿cierto? Para decir que esta silla es una silla, yo puedo describirla de ciertas maneras, pero de una manera, digamos, básica, porque lo otro es intuitivo. Lo que hace este aprendizaje es simplemente como decodificar cada una de esas imágenes y convertirlas en estas variables. Ahora, todas estas variables entran a, a un espacio que lo llamaremos espacio latente. Y ese espacio latente, ¿qué es? Es un espacio matemático que tiene múltiples dimensiones y almacena estos datos en coordenadas. Ahora, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, los datos de color de la manzana están en una coordenada, los datos de forma de la manzana están en otra coordenada. Eso quiere decir que en ese espacio todo se almacena a través de código, básicamente. Y cuando nosotros ponemos un prompt, que un prompt ¿qué es? Es una instrucción, es es un texto generalmente, y que nosotros le damos, digamos, al software o al sistema para que nos dé un output, ¿cierto? Es nuestro input, es lo que queremos del sistema y nosotros le damos ese prompt. Por ejemplo, en Midjourney, yo puedo decirle, imagina una silla que combine mid-century modern con art deco, ¿cierto? Yo puedo decirle que me haga una silla que combine esos dos estilos de diseño. Y ese es mi prompt. Y entonces el sistema va a este espacio latente y empieza a buscar esas coordenadas y a través de este cuarto paso, que es que ellos lo llaman diffusion, que es la difusión, es el proceso por el cual se empieza a generar la imagen. Y lo llaman difusión porque empieza como una especie de ruido y ese ruido como si fueran píxeles diminutos, y esos píxeles se convierten luego en una imagen que pueda uno entender. Y después de eso, tenemos nosotros unos resultados
que pueden ser texto, que pueden ser imagen, que pueden ser música, que pueden ser código. Yo aquí simplifiqué, como esto está, digamos, un poco más enfocado a lo que yo hago y a la parte de diseño. Entonces voy a hablarles como de estos tres tipos de herramientas en general, para saber cómo esto que les acabo de explicar atrás funciona. En ChatGPT, me imagino que muchos habrán escuchado de ChatGPT, que en este momento va en la versión 4. ChatGPT fue alimentado a partir de un montón de bibliotecas, de libros, de muchos idiomas, pues de todas partes del mundo, especialmente inglés, pero fue alimentado con un montón de información y entonces tú le das un texto, el prompt, tu texto, y él te responde con otro texto, ¿cierto? Entonces el input es el texto y el output es el otro texto que él te responde. ¿Para qué cosas específicas en términos de creatividad funciona? Por ejemplo, cuando tú estás bloqueado creativamente y dices, no sé cómo empezar este artículo, tengo estas ideas, y tú puedes decirle como, tengo estas ideas, pero no sé cómo organizarlas, organízame esas ideas en un párrafo, o hazme un resumen de esa información, ¿cierto? O digamos que tú no tienes tiempo de ir de leer, de verte un montón de videos o de leerte un montón de libros porque lo necesitas para una investigación, pero va a ser imposible que en el tiempo que tienes eh, puedas leértelo todo. Entonces, tú puedes utilizar una herramienta como ChatGPT para que él te lea esta información y te la depure. Existen otras herramientas que son de texto a imagen, y esa era, digamos, específicamente la que yo me refería ahorita cuando hablaba de Midjourney. Estas son, ese generalmente se utiliza mucho en diseño, y es cuando uno le da, por ejemplo, dice, no quiero una referencia de algo específico, y yo le digo, crea una silla de estilo, ¿cierto? De que mezcle el estilo Art Deco con el Mid-Century Modern, y él me da como resultado una imagen, ¿cierto? Aquí puse Adobe, que es que muchos de las personas que estudian en la parte creativa lo conocen, eh, o todos. eh, Especialmente Adobe se está metiendo mucho con inteligencia artificial en este momento, y ellos tienen algo que se llama el Photoshop Beta. Y en el Photoshop Beta puede uno meter prompts y arreglar imágenes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora va a ser mucho más fácil, es mucho más fácil borrar elementos de la imagen, eh, y, digamos, poner elementos nuevos dentro de las fotografías, cambiar muchas cosas que antes requerían mucho tiempo, o que pues requerían que uno hiciera muchos trucos dentro de la plataforma. Y esta otra aplicación que se llama Magic 3D trabaja a partir de texto a un resultado en 3D. Este está como en desarrollo, esa aplicación, pero es muy interesante, digamos, tenerla en cuenta porque a futuro, en términos creativos, digamos, eso puede ahorrar mucho trabajo en muchas industrias. Ese era como un ejemplo acá. Todo lo que les voy a mostrar a continuación es hecho en Midjourney, que es la herramienta que yo más he utilizado, ¿cierto? Entonces, esto era aquí un ejemplo yo le puse el prompt, para mí aquí fue como el floor plan, o como un layout o un plano de una oficina de un diseñador. Y entonces él me sacó un montón de opciones y yo le puedo decir que me dé ese resultado, esa imagen, que me lo dé en esta imagen en 2D que ven a la izquierda, o que me lo dé en un render en 3D
como lo ven a la derecha. Entonces, yo puedo, digamos, que utilizar esa herramienta para crear muchos tipos de estilos. Por ejemplo, acá, una amiga me dijo, por favor, ayúdame a hacer la tarjeta de cumpleaños de mi hija, y yo decía, bueno, ok, yo, ¿qué voy a hacer si no tengo tiempo? Pero obviamente le quería ayudar y le dije, bueno, ok, voy a generar un montón de imágenes porque esto no se va a vender, esto es efímero, ella lo necesita rápido, yo no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo también este tipo de herramientas te pueden ayudar a generar problemas o, o soluciones más bien a, digamos, cosas cotidianas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que hizo un libro para sus hijos, creando imágenes aquí en Midjourney, ¿cierto? Entonces, a partir de unos textos, de un cuento que él les escribió, él generó las imágenes y después les imprimió el libro y se los dio. Ahora, en términos de exploración de ideas, les voy a contar aquí cómo lo he utilizado yo. A mí me encanta la ciencia ficción, pero en Colombia no necesariamente, digamos, es tan fácil encontrar proyectos que sean de ciencia ficción, son muy limitados. Y entonces lo que yo empecé a hacer fue como a desarrollar imágenes que me parecieran chéveres, que simplemente como que me dieran a mí la capacidad de explorar unos futuros, X o Y, ¿cierto? En este caso, yo decía, ok, quiero algo tipo cyberpunk, eh, y entonces lo que empecé fue a generar este tipo de imágenes en este caso. Pero aquí está diciendo yo, ok, yo quiero generar otro tipo de elemento futurista con otro estilo totalmente distinto que tenga transparencias, ¿cierto? Entonces, a partir de los prompts que yo le puse al Midjourney, empecé a crear este tipo de imágenes. Ahora, cuando uno habla de la palabra empecé a crear, pues uno se queda pensando como, pero si está creando uno algo o realmente lo está creando la máquina. Em, para mí es un proceso, digamos, de co-creación, en el sentido en que tú tienes que saber, uno, qué quieres, tienes que saber cómo decirlo, ¿cierto? Porque el prompt pues no se escribe solo, aunque tú puedes utilizar ChatGPT para escribirlo también, em, pero para poder llegar, digamos, a este tipo de imágenes, es mucho de ensayo-error, ¿cierto? Porque a veces no te da el estilo, no te da las transparencias, no estás utilizando la palabra correcta. Por ejemplo, en este caso, con Midjourney, em, yo solo he visto que funciona en inglés. Entonces, em, digamos que hay tantas palabras que uno podría utilizar que uno en español conoce, pero uno no tiene, digamos, la capacidad de generar tantos sinónimos en otro idioma. Entonces, ahí es donde empieza un tema de lenguaje y un tema de interacción de alguna manera, con estos sistemas para que entienda qué es lo que tú quieres lograr, ¿cierto? Ahora, también hay otro tema y es el hecho de que estos sistemas son eh, las imágenes que a veces te entrega son inesperadas, ¿cierto? Aquí esto era como otro tipo de imágenes que estaba desarrollando también de ciencia ficción, y en este caso yo quería trabajar con ese concepto del musgo que se iba, digamos, metiendo como en todos los espacios, y cómo se podían crear estos elementos como el de la derecha, que era el de la derecha abajo, que era como una especie de tótem ahí en la mitad de la nada, como una piedra, pero llena de musgo. Eh, ¿Cómo empiezo yo, como diseñadora de producción, a utilizar esta herramienta para inspirarme? No quiere decir que yo voy a utilizar esto específicamente, tal cual lo voy a copiar en un set, aunque podría pasar que un director se enamore y diga, quiero esto exactamente, y entonces uno estaría como, ok, vamos a ver si realmente va con la idea y con el concepto, porque cuando
yo trabajo, digamos, con una película, para mí es fundamental la comunicación y que todos los elementos que aparezcan dentro de la imagen estén comunicando y sean coherentes con lo que, de lo que se trata la historia y en el momento en el que estamos y en el lugar en el que estamos. Entonces, eh, digamos que estas imágenes para mí, yo como las uso es más de inspiración que como un resultado final. Este era como otro ejercicio que hice, que este fue un poco más demorado, porque era muy difícil lograr como las texturas. Y entonces fue como un proceso de ensayo y error también largo. Eh, en este caso, por ejemplo, estaba experimentando con eh, que fuera con un espacio que fuera minimalista, que tuviera luces LED, que pareciera como un espacio de alguna manera zen y japonés. Y entonces ahí empieza, digamos, otro tema que tiene que ver con la creatividad y es digamos, la utilización de referencias, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros a veces creamos, decimos como, ve, voy a coger esta referencia aquí de Pinterest, o voy a coger esta otra de Google, voy a coger este artista, voy a mezclarlo así y me parecería chévere que además de eso comunicara esto, ¿cierto? Y entonces uno empieza a tener como unos parámetros y también unas referencias externas a uno para inspirarse. Eh, pero digamos que lo que yo me he dado cuenta con estos sistemas como Midjourney es que en la medida en que tú sepas esas referencias y se las metas al sistema, el sistema te puede arrojar cosas más interesantes, ¿cierto? Em, por ejemplo, esta imagen en particular, una de las referencias mías en el prompt era James Turrell, ¿cierto? Que es un artista eh, increíble, que trabaja mucho con luz y con color, pero, pero yo me imaginé James Turrell mezclado eh, con otros diseñadores japoneses y que fuera madera y que tuviera estos elementos y entonces empiezo a generar una imagen diferente a lo que sería originalmente James Turrell. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro de lo que estaba hablando ahorita. O sea, para llegar a un resultado que generalmente uno dice, ok, Midjourney tiene, digamos, varias ventajas. Una es que él te puede sacar una imagen en segundos. Tú pones el prompt y en 30 segundos, 20 segundos, él te genera una imagen, ¿cierto? Pero para llegar a una imagen como esta de la izquierda, la grande, yo tuve que hacer varias pruebas, ¿cierto? Y a veces no salían y a veces el color no me gusta y entonces creo que no funciona esta allí, creo que esta otra no es tan impactante. Y entonces ahí es cuando uno piensa, el proceso creativo no es algo cerrado y no es solo como de una opción y por eso digamos que yo lo llamo que es un proceso de exploración. Entonces, en ese sentido, eh, yo voy explorando ideas y voy viendo si es lo que yo quiero comunicar, si eso funciona para mí, si me parece lo suficientemente impactante. Eh, y entonces voy teniendo, digamos, un tipo de interacción con la inteligencia artificial. Este era, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, que fue pues era más difícil de llegar a, a ese tipo de imágenes. Y entonces, estos de la derecha, todos pequeñitos, son todos los ensayos que hice solo para generar una imagen que fue esta. Porque yo quería que fueran como medusas, pero que además, o sea, la inspiración era medusas, pero yo quería que fuera un espacio donde uno más o menos pudiera transitar y que además tuviera luz. Y entonces empecé a hacer ensayos de color y empecé a hacer muchos ensayos con diferentes colores. eh, y al final dije, bueno, ok, eso está muy interesante, eh, pero, pero sí, digamos que mi punto es
el proceso creativo no es una cosa estancada, ¿cierto? No es un proceso estancado, es un proceso cerrado, es un proceso de exploración que está en constante movimiento y es un proceso abierto. Y estas herramientas, digamos que para mí en lo que ayudan es en como expandir mi capacidad cerebral y mi capacidad de creación más allá de limitarla. Ahora, hay digamos, otro factor que es importante. Cuando nosotros en cine, digamos, si yo hubiera tenido que hacer un proyecto de ciencia ficción hace, no sé, 2 años, eh, y estuviéramos haciendo una presentación, desarrollando una idea, pero vamos a presentarla a ver si conseguimos el presupuesto, el dinero para esto. Pero resulta que hablo con un artista conceptual y ese artista conceptual me cobra más de lo que yo tengo, ¿cierto? Aquí puede costar $1000 una imagen. Entonces, pues aquí digo en Estados Unidos, eh, y, y yo no tengo ese presupuesto, entonces yo me veo limitado a qué voy a hacer. Y eso me pasaba todo el tiempo con muchos proyectos y era como, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de imágenes vamos a crear? Y generábamos otro tipo de imágenes. Pero lo que te permite, digamos, este uso de herramientas es de alguna manera una democratización en poder tener acceso a que yo, por ejemplo, sea independiente y pueda tener acceso a creación de este tipo de imágenes y que entre dentro de un presupuesto que está asignado para el proyecto. Aquí les voy a hablar de 2 casos de estudio, por ejemplo. Eh, este, digamos, era unas imágenes que sacamos para un proyecto, bueno, que saqué para un proyecto, donde íbamos a hacer un pitch, que un pitch es como una, sí, una presentación de un nuevo proyecto para conseguir recursos para financiarlo, ¿cierto? Entonces, este proyecto era sobre los Comanches, era en 1860 en Estados Unidos. Y entonces yo empecé a buscar en internet qué imágenes habían de referencias, pero no teníamos mucho tiempo, ¿cierto? Yo tenía más o menos entre 5 días y una semana para poder generar, digamos, esta presentación que ellos querían para complementar su guión que tenían. Entonces, en este caso, yo buscando me di cuenta como va a ser imposible, las imágenes son de mala calidad, a veces las imágenes no tienen o no representan lo que está contando la historia. Y por otro lado, también nos sucedía que las imágenes no eran tan cinematográficas. Entonces, por ejemplo, aquí yo exploré 2 estilos, uno que tenía que ver más con grabado eh, y era como más refiriéndome como un poco a la época. Empecé a buscar como ahí mismo, generando como referencias de cómo podrían ser los gráficos de la época. Finalmente nos fuimos por otro tipo de gráficos, digamos, mucho más sencillo para hacer la presentación. Eh, y en la parte de abajo lo que ven son otras imágenes que son mucho más referencias de pinturas. Entonces lo que encontramos fue como, ok, estos pintores eh, estuvieron en esa época pintando este tipo de paisajes o fueron posteriores a la época, pero tenían su tema, digamos, con los comanches o con los nativoamericanos en sus obras, y entonces lo que hacíamos era como, ok, cojamos esa referencia del nombre de esa persona y metámosla dentro del sistema para que nos arroje un estilo, ¿cierto? Entonces lo que permite también, eh, digamos, estos sistemas como Midjourney es que eh, nos, digamos que podamos simular diferentes estilos y diferentes artistas eh, para poder, digamos, generar esos tipos de imágenes que necesitamos, ¿cierto? Eh, Más o menos de ahí, la cantidad de imágenes que se requerían eran más o menos 50. Eh, las ventajas
que tuvimos aquí fue una exploración rápida de estilos, creación de imágenes personalizadas, y es como, ok, ¿cómo llevo yo, digamos, las imágenes a lo que necesito? Y esas imágenes personalizadas no son solo como de, que la gente esté, por ejemplo, en una batalla o que estén en un campamento, que estén cabalgando por las planicies, sino también, por ejemplo, en términos de formato. Si yo quería un formato más vertical, más horizontal, podía hacerlo, digamos, con esa herramienta y me la generaba, que a veces uno no encuentra eso. Y un ahorro de presupuesto, en términos de que si esto lo hubiéramos hecho como se hacía antes en otras ocasiones, nos hubiera tocado tener a un investigador, tener un investigador que nos fuera a buscar, digamos, toda la información, que uno eventualmente lo usa. Cuando a ti te aprueban el proyecto y empiezas, obvio, tienes un investigador donde vas a empezar a, de verdad, decantar esta información. Esto es solamente para efectos visuales y de una presentación para conseguir recursos. Y este caso de estudio 2 fue de un cortometraje que un amigo me dijo que le ayudara. Y entonces ahí fue muy interesante porque desarrollamos varias ideas y tuvimos, digamos, como decantar como, ok, ¿qué queremos, qué no queremos? Luego, por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba, lo que ven es una imagen que fue creada en Photoshop Beta a partir de una fotografía de un espacio que estaba vacío. Ese espacio que estaba vacío era el espacio de la locación. Y entonces lo que yo hice fue más o menos mostrarle al director cómo quería yo que estuvieran los elementos distribuidos en el espacio y qué elementos podía ver y cuál era el mood del lugar. Eh, y a la derecha ven, por ejemplo, un montón de interfaces, y esas interfaces lo que nos pasó es que no teníamos tiempo. Me está sonando como una alarma aquí, supongo que ya tengo que terminar. Em, con estas interfaces, lo que, lo que nos pasaba era que no teníamos tiempo en ese momento ni el presupuesto para contratar a un diseñador gráfico y las pusimos en el background de fondo, porque de otra manera habíamos tenido que poner una pantalla verde. Y en la parte de abajo ven, digamos, otras referencias que buscamos también para el proyecto. Y aquí, como unas de estas de la derecha, por ejemplo, las que ven acá, cómo estas, digamos, estas imágenes se integraron de alguna manera para hacer una propuesta de, ok, así podría ir en postproducción montada un tipo de antena que necesitamos para la historia, ¿cierto? Ahora, en términos de retos de la inteligencia artificial aplicada, digamos, al área creativa, hay un tema de propiedad intelectual y de derechos de autor que obviamente es importante, sobre todo, por ejemplo, con plataformas como Midjourney, porque Midjourney lo que hizo fue una cosa muy controversial y es que ellos, todo ese entrenamiento de los sistemas lo hicieron sin permiso, cogiendo imágenes, por ejemplo, de un sitio web que se llama ArtStation y cogieron información de muchos diseñadores, de muchos artistas conceptuales y los metieron como para que entrenar sus sistemas, pero ellos no pagaron por eso. Entonces, ahí hay un tema en este momento de litigio con respecto a eso. Un tema, hay otro reto que es el de los sesgos y el bias o el bias que llaman, y es que dependiendo de cómo, digamos, de cómo se entrene un sistema, ese sistema te va a dar una información, digamos, errada o estereotipada de algo, ¿cierto? Si yo entreno el sistema solamente
con textos en inglés, pues no me va a dar bien los textos en español. Si yo entreno el sistema solo con gente blanca, pues no me va a dar sino resultados de gente blanca. Y así, ¿cierto? Ahora, en términos de otro reto sería los intereses que están detrás de estas tecnologías. Entonces, para mí lo que es importante aquí es decir que nosotros, estas herramientas tienen que servir para nosotros potenciar lo que somos como humanos, pero también es cierto que no sabemos qué intereses hay, qué intereses económicos generalmente, ¿cierto? Hay detrás de ciertas tecnologías y por eso nosotros tenemos que saber más del tema, investigar y poder tomar decisiones con respecto a estas tecnologías, ¿cierto? Decisiones de si quiero utilizar una herramienta o no, si me parece que mi información no está segura o sí, ¿cierto? O sea, como que hay un tema en ese sentido. Y, y otro reto, digamos que ya creativo, es la automatización de las tareas creativas. Y es como que sí, estas herramientas sirven un montón, pero nosotros en el área creativa, pues también disfrutamos hacer, pensar y generar ideas. Entonces, aunque nosotros podemos automatizar ciertos procesos que para ser más ágiles y para dedicarle tiempo, digamos, más a las ideas que al hacer, también es importante que tengamos un equilibrio entre este tipo de, de cosas.